Primera Corintios 4, del 1 al 2. Primera Corintios 4, del 1 al 2. Daniel 6, 4. Daniel 6, 4. Nehemías 7, 2. Y Primera Samuel 2, 29 al 33. Repetí. Primera Corintios 4, del 1 al 2, Daniel 6, 4, Nehemías 7, 2, Primera Samuel 2, del 29 al 33. Primera Corintios 4, del 1 al 2, Daniel 6, 4, Nehemías 7, 2, Primera Samuel 2, del 29 al 33. Les están repartiendo el cronograma. Para ustedes es claro, creo que los que todos tienen WhatsApp, entonces a la mayoría que han escuchado, con ciertas excepciones de ayer, chistosas. Tenemos febrero y en adelante, no sé cuándo, no sé si hasta diciembre, pero ahí dice hasta diciembre. Vamos a estar los miércoles de 7 a 10 de la noche y los domingos de 7:30 a 10:30 de la mañana. El cambio es más funcional que otra cosa, esperando que todos vengan, pero creo que ni así lo logro. Sin embargo, voy a hablar de un tema que tiene que ver con lo que hemos estado hablando las últimas semanas respecto a Tabel, y va a tener que ver con eso, y cada uno ya verá delante del Señor lo que hace. Creo que esto es lo mejor en estos momentos. Puedo preguntar cuántos habrán identificado a los tabeles en su vida y cuántos habrán hecho algo respecto a eso, o cuántos cuando han descubierto qué hacer con los tabeles de repente no sabían qué hacer, y otros que de repente ni les ha dado la gana de ver, no sé. Como fuere, aquí hay 5 versículos, 4, y ahorita les voy a dar uno que es una bomba de tiempo. Anótense Salmo 119, 75. Voy a leer ese salmo para comenzar. Salmo 119 es bien interesante, es el más largo de la Biblia. Voy a leer desde el 73 para que sepan de qué estoy hablando. Dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Y la parte que yo quiero que si pueden anotarse, si es que se quieren anotar, dice: y conforme a tu fidelidad me afligiste. Dice: conforme a tu fidelidad me afligiste. En la textual, la misma palabra dice: reconozco, oh Yahvé, que tus mandamientos son justos, que con razón me afligiste. Yo quiero que te anotes razón y fidelidad juntos, y te voy a dar la etimología de estas palabras.
como he estado repitiendo la mayoría de estas últimas semanas desde que he vuelto, es que creo que en esta casa se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. Sin embargo, yo como persona pienso que o me he cuestionado y he dicho, pese a que creo que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, yo veo escasos resultados. Y eso es, para mí, no para usted, para mí es un problema, porque cuando uno se raja espera pues que las cosas funcionen como uno espera, pero no pasa. Y me he cuestionado durante unos 2 meses, sí, debe ser, desde diciembre y enero, el motivo. Y después de haber pasado por todos los cursos intensivos, de todo lo que nos hemos, de todo lo que, la información de la que nos hemos muy munido, y al final veo a cada uno hacer lo que le da la gana, porque ese es textual. De repente me incluyo en algunas partes, pero en algunas otras no me voy a incluir. Y de repente ustedes también me pueden decir, sí, hago lo que me da la gana en estas, pero en estas obedezco al Señor, ¿no? Porque más o menos es así, obedecemos al Señor en lo que nos da la gana, y en lo que no nos da la gana no. ¿Estamos? Y es verdad, ¿para qué voy a hablar bonito? Entonces yo he estado cuestionándome, porque yo miro sus vidas y a cada uno analizo porque los conozco, así como ustedes pueden mirar la mía y pueden analizarla. Y cuando veo que parece un reflejo de lo que debe ser, es bien decepcionante para mí. Entonces ustedes decepcionense de mí también. Y la decepción es una palabra que no está en la Biblia. O sea, Dios no se decepciona. Entonces ahí me mataron. Sí, me ha dado, pero no importa, yo le he dicho igual, yo me decepciono. Y tú y yo también te decepcionas, ¿no? Hay gente que te decepciona, ¿no ves? Hay situaciones que te decepcionan, ¿o no? ¿Estamos? ¿Sí, no? Te decepcionas de un amigo, te decepcionas de... porque tú tienes un criterio respecto a esa persona o a esa situación, ¿estamos? Pero ya cuando estábamos alabando y el Señor me decía desde mi habitación y desde Cristo, vas a hablar, es diferente, porque es desde Él. Entonces, en Él no hay decepción. Yo no he encontrado ni etimológicamente una palabra que hable de que Él se decepciona de sus hijos. Se enoja con sus hijos, pelea con sus hijos, le riña a sus hijos, pero no se decepciona. Y eso es interesante, y ustedes no lo sabían, o sea que no me digan, no, porque no sabían que Dios no se decepciona. Nos creemos que no se decepciona y punto. Porque ni siquiera pasa por nuestra memoria mientras no hay alguien que nos diga que hay una palabra que se llama decepción y que no está en la Biblia. Ustedes no sabían, ni la habían buscado, ni nada, y eso lo sé y estoy segura. Ahora, en este mi vagar, porque yo pienso que no estamos para jugar. O sea, yo no estoy jugando aquí, yo creo que ustedes no vienen aquí para pasar 3 horas, ¿no? Y he cambiado el sábado por el domingo por un tema funcional, más que porque hemos desde septiembre del 2016 hasta septiembre del 2017 y un año y un poquito meses más, hemos aprendido qué cosa es el Shabbat sin entender básicamente qué cosa es el Shabbat, porque mandaron un meme de Shabbat. Nos callaremos, por favor, Charito y bueno, déjenme hablar. No funciona con todo lo que el pueblo hebreo dice, sino funciona con todo lo que en Cristo se dice. Y eso es una revelación de la que hemos estado trabajando durante mucho tiempo también, por eso hemos votado todo. Y en mi espíritu de decepción he encontrado algo maravilloso, porque sí, ayer hablaba terminando con el Señor en la noche y le decía, yo he hecho todo, bueno, a mi entender. Entonces yo ya no puedo hacer más. Así como en diciembre no tengo nada más que dar, y yo digo, ya no tengo más que dar. Entonces ya pues voy a seguir en la ducha. Pero quiero que todos entendamos el tema este de la decepción, que no está en la Biblia, con un atributo que sí está en la Biblia y que está en estos 4 versículos y en el 5 que les he dado. En la Reina Valera dice, en tu fidelidad me has afligido.
Yo no sabía que un atributo de Dios tan fiel, tan hermoso, podía afligirnos. ¿Ya? Y ahí el Señor me dijo, en tu fidelidad tú has afligido a este pueblo. Y es verdad, Dios se frega con todo. Bonito, feo, en buenas palabras, como bestias, con rosas, sin rosas. Y dice ahí, con razón Jehová ha afligido, dice, con razón, tiene una razón de hacer. Su fidelidad es uno de los atributos más importantes que está en la Biblia. ¿Estamos? Entonces, la fidelidad de Dios no le permite encontrar en el vocablo hebreo o en su vocablo celestial, que no es el hebreo, la palabra decepción. Porque cuando Él es fiel, no le importa lo que hacen nosotros. En cambio, cuando nosotros somos fieles, tenemos una distorsión de esa palabra y nosotros somos leales hasta que alguien nos decepciona. Digan sí. ¿O estoy mintiendo? No, yo me mantengo igual. No te mantienes igual. Puede ser que no le has dicho a tu hijo me has decepcionado, a tu amigo me has decepcionado, al perro me has decepcionado, pero te has decepcionado. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en alguna clase que no hay que tener expectativas, pero como hemos tenido expectativas y no se han cumplido, nos han decepcionado, ¿sabes? ¿Sí? Y Dios no tiene expectativas en ti, porque en Cristo Él ya sabe lo que eres. Si te da la gana lo haces, y si no te da la gana, no lo haces. ¿Estamos? Sí. Ahora, por eso dice ahí en el Salmo, dice, tú me has hecho, ayúdame a entender tus mandamientos, ¿sí? Y dice, y con tu fidelidad me has afligido. Entonces muchas veces estamos en una situación terrible y pensamos que Dios no nos mira. En realidad su fidelidad nos está sacando la mugre. ¿Estamos? Vamos a ir a Génesis 11, perdón. Anterior semana yo terminé hablando de la división y les dije lo que era la división y les expliqué por qué estamos divididos. Y les expliqué inclusive qué pasaba con Lutero y cómo Lutero utilizó Hitler utilizó una de las 95 tesis de Martín Lutero para hacer el genocidio más grande del mundo. Y así como Martin Luther King se cambia el nombre Martin Lutero porque creía en una igualdad, ¿sabes? Pues tú puedes utilizar la Biblia como te dé la gana, como puedes utilizar un libro como tú quieras, ¿sabes? Así es. Y ahí, sin que él sepa, Martín Lutero logra que una de sus tesis antisemitas vaya en contra del pueblo judío, que es el tesoro especial de Jehová, ¿sabes? Pero ya Martín está muerto y yo podría decir entonces que se vaya al infierno porque él ha dicho eso, y entonces no, pero yo creo que lo vamos a encontrar nomás por ahí. En Génesis 11 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Repitan conmigo, una sola lengua. Dice que hasta ese momento toda la tierra tenía una sola lengua. ¿Estamos? Ya había habido el diluvio. Ya el Señor se había enojado y había dicho a todo el mundo que se muera y volveremos a hacer de nuevo las cosas. ¿Estamos? ¿Sí? Y así hizo. Entonces, cuando hizo todo nuevo, dice que había una sola lengua. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros sabemos otra lengua aparte de la castellana o española? Que la dominan. ¿Hay mala quechua? ¿Por qué no puede? Y ya. ¿Sí? ¿Sí? Y si hablamos en otra lengua, si tú no sabes qué te pasa, no entiendes. Y si no entiendes, ¿qué hay? Y si hay confusión, hay división. Y estamos divididos ahora, ¿no ves? Unos portugueses, otros hablan francés, otros hablan alemán, otros hablan inglés, y nosotros buscamos estudiar inglés porque es la lengua, ¿no ves? Ya. Tenemos entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Digan conmigo, unas mismas palabras. Digan conmigo, ¿sí? Ayúdenme. Ahora, ¿por qué les digo esto? No es por loca, aunque soy loca. Una misma lengua y mismas palabras. ¿Estamos? ¿Sí? Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, el Nuevo Testamento al alemán. Y en el Nuevo Testamento la palabra iniquidad no existe para los alemanes.
Pero en el Nuevo Testamento la palabra iniquidad existe. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, para decirle a una persona que está en iniquidad, al alemán no le puedes decir. Le puedes decir que está en pecado porque hay una palabra alemana que dice pecado. ¿Estamos? No le puedes decir iniquidad porque no existe esa palabra. ¿Entiendes? Entonces, cuando va una persona a predicar el evangelio y quiere hablar de la iniquidad, de la rebelión y del pecado, cuando traduce la Biblia, que ha traducido el Martín Lutero y otras personas que han traducido al alemán la Biblia, no pueden decir iniquidad. ¿Estamos? ¿Sí? Porque esa palabra no existe. ¿Estamos? No existe. Entonces no hay forma de que sepan. Puede el predicador decir el pecado, rebelión, y como el predicador no sabe qué pueblo está diciendo el traductor, entonces piensa que está diciendo pecado, iniquidad y rebelión. ¿Estamos? Yo estoy hablando con ustedes y ustedes saben lo que estoy diciendo. No, nadie les tiene que decir. De repente si utiliza una palabra rara, irán al diccionario y entenderán. ¿Estamos? Si no, listo, simple y sencillamente estoy utilizando la misma lengua y la misma palabra. ¿Estamos? ¿Sí? Pero cuando tienes que buscar a alguien que te traduzca la vida es una macana, porque no sabes. ¿Estamos? ¿Sí? Y si eso pasa en alemán, también pasa en francés. ¿Sí? Pasa en cualquier tipo de lengua. Y les voy a decir por qué. Sí, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Quién dice, he aquí el pueblo es uno? Jehová. Y dice, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Quién está diciendo eso? Claro, ¿no? Que el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que diga nada. Ahora, nos pararemos ahí. Dice, es un pueblo uno, que tiene una sola lengua y las mismas palabras. Entonces, ¿qué había? Entendimiento. Decíamos a la batalla y entendían que era la batalla. Nosotros aquí yo digo a la batalla y vos entiendes lo que te da la gana con la batalla. Yo digo batalla para mí es pararse, para vos sentarse. ¿O no? Sí. Sí. Entonces aquí dice Jehová mismo, dice, nada les va a hacer desistir. ¿Por qué? Porque son uno. Ya quiero que sigan el diseño. Ahora pues, descendamos, dice, descendamos. ¿A quién les está diciendo? Al Espíritu Santo, a Jesús, y especularemos a los ángeles más. Ya les bajaremos. Pero Jehová ya había bajado, ¿no? ¿Sí? Aquí dice que Jehová bajó, descendió para ver, ¿sí? Que estaba en el cielo. Descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Para qué? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces el Señor baja y dice, bueno, la única forma de que esta unidad para pecado sea dividida es con la boca. ¿Estamos? Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Que por cierto, Nabucodonosor I y Nabucodonosor II y Saddam Hussein trataron de edificarla y de hecho la edificaron de nuevo, reedificaron Babilonia. ¿Estamos? Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Jehová mismo dice, bueno, la única forma de que estos dejen de hacer tonteras es cambiando su lengua. ¿No ven?
Podría haber soplado fuerte para que cada uno se vaya a cualquier parte, pero ¿qué había ahí? Unidad. Entendían claramente lo que iban a hacer. ¿Sí? Entonces te pones en unidad para hacer algo malo, como te pones en unidad para hacer algo bueno o no. ¿Sí? Ya. Entonces comienza aquí el Señor y dice: la única forma de que ese pueblo se salve, porque yo ya no puedo con el arco iris de porra ese que he puesto, ya no puedo destruirlos otra vez, porque podría, ¿no ves? Pero ¿cuál es el atributo más grande que Dios tiene? La fidelidad. Él no puede ir contra lo que Él ha determinado. Entonces sabía que si los esparcía, igual su espíritu los podía despertar. ¿Ya? ¿Estamos? Pero cada uno aprende una lengua. ¿Sí? Entonces tú puedes escuchar después los descendientes de Sem, los descendientes de tal, y dice: los descendientes de Sem se fueron a tal lugar con sus lenguas. Si sigues leyendo ya, porque no te lo voy a leer. Pero como no leemos y entendemos, entonces no hay, eran de una sola lengua. Y utilizábamos las mismas palabras. Nosotros, aquí, tenemos una lengua que nos divide de allá. De Brasil, de Estados Unidos, de quien sea. ¿Estamos? ¿Sí? Y si sí puedes bajar el idioma del cielo, o te capacitas porque tienes la capacidad, en realidad todos podríamos entender, porque el mismo Dios ha hecho la división, entonces podríamos entender. Pero como no todos entendemos, ¿sí?, sabríamos qué palabras no podemos utilizar. Un traductor utiliza 50.000 palabras para traducir una palabra tuya. Si sabe qué cosa quieres decir, si entiende, si contratan a un traductor que no conoce la palabra de la Biblia, que no sabe, van a traducir como escucha. Y el que escucha va a escuchar como escucha, y entonces que esto que ha nacido en confusión se quede en confusión. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, yo hablo una cosa y tú interpretas lo que yo hablo. Y no estamos hablando de la misma lengua. ¿Estamos? Y aquí hay algo que es poderoso, que para mí sí es poderoso, cuando dice: tienen una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Ya? Nosotros hablamos parecido en que: amén, hermanita, Dios te bendiga, el Señor, no sé, esas cosas utilizamos las mismas palabras que no utilizan otros. ¿Estamos? ¿Es verdad? ¿Sí? Y todo lo que hacemos es a través de la fidelidad o la infidelidad, pero no lo vemos. Dios, ¿por qué confundió a este pueblo? Tú puedes decir que desgraciado, ¿cómo ha hecho eso? Los ha afligido por su fidelidad. Su fidelidad, ¿no? ¿Por qué? Porque él no podía negar y nuevamente destruirte. Y el otro día hablaba con el André, y el André me dice: mamá, ¿qué pasa cuando no miente? Y me dice: dale a Ananías y Zafira. ¿Cómo le voy a decir? Claro, le digo: ya, está bien. Entonces cada vez que yo escuche a alguien mentir, tiene que morir. Pero ya no muere físicamente, me dice: o muere físicamente, porque todo Dios, yo he visto lo que me ha mentido mi amiguito, lo que hemos metido a mi profesor, y nadie ha muerto, ¿no? Y tienes razón, porque nadie ha muerto, ¿sí? Pero espiritualmente sus mismas palabras hacen división. Vas muriendo con el lenguaje que has adquirido, ¿ya? Ahora, esparzámosle por todas las tierras, dice, ¿no es cierto? Entonces se han esparcido y ahí han nacido todas las naciones que nosotros conocemos y las que no conocemos, ¿ya? Los 7.000 millones de habitantes y toda la vaina que nosotros no conocemos, que nos han dividido, porque estamos divididos, ¿no? En idiosincrasia, cultura, historia y etc. Ahora nosotros hemos recibido una lengua. ¿Cuál es la lengua que hemos recibido? Porque nosotros tenemos quechua y aymara hasta que recibimos una lengua. ¿Cuál lengua? La castellana o el español, ¿no ves? ¿Sí? Con todo lo que trae la lengua, porque la lengua en sí misma trae ¿qué? Cultura, idiosincrasia, ¿me entienden? Historia. Entonces ustedes escuchan que el lenguaje que utilizamos hoy día, y hemos utilizado hace 500 años, es el lenguaje de división.
porque nosotros hemos sido subyugados por los españoles que nos han robado todos los tesoros que teníamos, nos han dejado y han violado nuestras, así, ¿no? ¿Sí? Y hemos aprendido su lengua, bueno, su cultura, su religión, ¿no? ¿Me entienden? Y entonces nosotros tenemos dentro de esta torre de Babel el lenguaje español, ¿sí? Con las palabras que hemos aprendido de los españoles, ¿sí? Bueno, nosotros no estamos en esa época, pero sí. Y junto con la reforma de la que les hablaba la anterior semana, los 500 años de reforma, cuando Martín Lutero cuando reformó sin iniquidad, reformó en su lengua, reformó en sus palabras, ¿estamos? Por eso Martin Luther King utiliza lo que reformó para libertar a los negros, ¿sí? Y Hitler para matar a los judíos, ¿me entienden? Una misma verdad de otro lenguaje y de otra palabra. ¿Me sigues? Entonces tú puedes entender lo que quieres. ¿Por qué en estos últimos 10 años tenemos como 50 versiones de la Biblia? Yo no sé de los que son dinosaurios si han escuchado de la Biblia Scofield. La Biblia Scofield ha sido retirada del mundo en realidad, porque Scofield, por su cultura, por su lengua, por su idiosincrasia, dividió los tiempos del Señor en dispensaciones. Ustedes han estudiado conmigo las dispensaciones. Primer pacto, segundo pacto, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan bien. Si no, ¿por qué? Porque es mejor controlar el tiempo de las dispensaciones, controlar los tiempos. Entonces todo lo hacía Scofield al tiempo, o sea, en este tiempo va a pasar así, en este tiempo va a pasar así. Y nuestro lenguaje, ¿de dónde debería ser? Del cielo. ¿Sí? Tú piensas y hablas, sí, español, pero tu mente es española. ¿En serio? La mente española, ¿qué ha hecho? Ha destruido, ha robado. Son buenos para nada porque ahora, habiéndonos robado tanto, están en la crisis más grande de Europa, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, pero nosotros estamos yendo para allá con las bocas que tenemos. ¿Por qué? Porque la cultura que nos ha dejado, o sea, yo no he escuchado decir a Evo Morales ni a todo su gobierno que están renegando de hablar español. No. Pero quieren volver a traernos el aymara y el quechua, ¿o no? Y hay palabras en aymara y en quechua que no existen en el español. Pero tú les escuchas hablar a las cholitas, entonces la cholita habla y de repente tú tiene hola, ¿no? O sea, alguna palabra que no puede, porque tiene una habilidad de mezclarse, ¿no? ¿Sí? ¿No? Mezcla el quechua o la aymara con el español. Y se entiendan perfecto, o no, ustedes que saben, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? Ya. Pero estamos hablando el lenguaje del que nos ha conquistado, del que nos ha violado, del que nos ha lastimado y así, ¿sabes? Sí, y nos ha dejado el legado de su lengua, ¿sí? Y sus palabras. Quiero que me entiendas. Pasa lo mismo en Estados Unidos, porque se han esparcido para evitar ¿qué? ¿Para qué Dios los esparce? No, ¿para qué los esparce? ¿Por qué los esparce? ¿Qué estaban haciendo como uno? No, pero ¿por qué? ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban edificando algo en contra de Dios. Y Dios, que es en su amor eterno es fiel, no lo iba a permitir, pero no podía destruirlos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cuántos de aquí quieren que sus hijos se sepan 2 idiomas? Yo quiero. Pues sí, mi hijo ya sabe que debemos, ¿no? ¿Por qué? Porque le vas a abrir puertas que no tienen. ¿O no? ¿Entienden cómo pensar? Sí, hermanito, o sea, te va a abrir puertas. Anda a hablar inglés y anda a hablar español en una parte donde nadie. Buscas a alguien que más o menos te entiende, ¿no? Y de repente vos dices, how are you, fine and you, y así entiendes algo. ¿Entiendes? ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Quién nos ha dejado ese lenguaje de cautividad? Los españoles. Hablamos su lengua cautivos.
¿Entiendes? ¿Sí? Ya. Entonces, como hablamos su lengua cautivos y estamos cautivos en eso, haces lo que te da la gana. Quiero que me sigas. Los españoles han conquistado varios países, ¿no? ¿Cuáles? Ya. Todito esa franja, ¿estamos? Y todos estos son los sentimentales, ¿sí? Almáticos completamente. ¿Estamos? ¿Sí o no? Tú vas hacia Alemania y no ves eso. ¿Ya? Así nos movemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿quién se salva del Cono Sur? Brasil. Porque Brasil es conquistado por los portugueses y por los holandeses, y acto seguido por los israelitas. ¿Entiendes? Entonces, sí, es la nación más próspera, la más inicua, la más desgraciada, y tiene miles de cosas, sí. Pero no debería estar ahí, porque todos estamos con la lengua y la palabra de la cautividad del que nos ha esclavizado. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la reacción de un esclavo? Quiere ser libre. Cualquiera que es esclavo quiere ser libre, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando tú te das cuenta que quieres gobernar para que te escuchen, para que se sujeten, para que obedezcan, ¿ven? ¿Sí o no? ¿Sí? Siempre hay un opositor. ¿O no? Siempre hay alguien que dice que no. En tu casa, en tu trabajo, no, dígame, a ver, cuéntese. Cuando se dice, pues estás sentado aquí, yo te estoy diciendo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque estamos bajo esa lengua, no bajo esa nación, bajo la lengua. Hemos dicho todo este tiempo, la voz de Jehová es la que va, es mayor que todas las voces, ¿verdad? La voz de los españoles es mayor de todas las voces sobre Bolivia, sobre estas naciones. Entonces, ¿qué es la voz? La voz es cultura, la voz es idiosincrasia, la voz es subyugación, esa es la voz. ¿Me sigues? Esa es la voz. Ya, entonces, cuando hay alguien que quiere ejercer gobierno, vos eres el que no quiere ser gobernado. ¿Me sigues? Quiero que me entiendas. Si me entiendes, vas a seguir. Y yo voy a seguir. Porque alguien les diga, ahí está el número 27, el 5, porque estoy hablando y les digo etimológicamente, la palabra hebrea significa en que le pegue, y ustedes no entienden nada porque no son hebreos. Y les digo el griego y entonces no entienden absolutamente nada. Y tenemos toda la herencia, ¿de quién? De Roma. ¿Por qué? Porque los españoles previamente fueron subyugados por Roma. Entonces, ya no es si la reina del cielo o no la reina del cielo, si la iglesia católica no la iglesia, pero entienden, no tenemos toda esa herencia. O sea, el señor Evo Morales está peleado con la iglesia católica, aunque ya seamos un pueblo laico, porque la iglesia católica se ha dado el palacio y cuando le corresponde está ahí. ¿Entonces? ¿Sí? Ya. Y ahora somos ecuménicos, ¿no? Estamos hablando tonteras desde la calle Mariscal Santa Cruz, esquina Colón. Estamos hablando estupidez y media, y es verdad. Y lo hacemos a los aires, ¿no? Entonces yo testigo, se los he contado el otro día, yo testigo de Jehová, yo mormón, y hoy todos nos reunimos el domingo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué nos peleamos entre nosotros? Porque no hay unidad. Ya puede ser porque no hay unidad, pero ¿por qué? Porque estamos hablando la lengua con la cultura, con la misma palabra, y no me da la gana de hacerte caso, ¿entiendes? Ahora 7:30 es tu nueva idea, ¿me entiendes? ¿En serio? Y entonces entramos a este tema y le digo al Señor, ok, voy a entender eso, listo. Así como el diablo nos ha dividido, les decía la anterior semana, los 9 reyes. 9 reyes en Egipto, 9 reyes en los mayas, los 9 superhéroes de Marvel que deben conocer el Nico y el Franco, y así, ¿no es? 9. Nos han dividido porque nos han dicho cuerpo, alma y espíritu, y no nos han dicho luz o tiniebla. ¿Estamos? Entonces el Señor comienza esta división. ¿En qué sentido? En el sentido de que si estos se unen, se van a perder. Y si se pierden, va a ser para siempre. Entonces yo los voy a poder rescatar y entonces ahí Cristo opera. ¿Estamos? ¿Sí? En Daniel, no es el Daniel que acabo de escribir, ahorita lo vamos a leer. En Daniel hemos
leído la parte de, oh, estaba yo por ir, amado Daniel, pero el rey de Persia se me apareció, ¿ves? ¿Sí? Y yo estaba peleando en el tercer cielo, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí. Y después dice de que vino Miguel y le ayudó, ¿sí? ¿A quién le ayudó? ¿Entienden, no? ¿A quién le ayudó? ¿Y por qué han dicho Gabriel? ¿Me entienden, no? Corramos. Vamos a ver quién es ese ángel después, pero hay un ángel que está peleando porque la oración de Daniel llegue, ¿sí? Ese ángel está peleando con el rey de Persia, que es un espíritu, ¿no? Que es rey, además es gobernador grande, y viene Miguel y pelea, y le ayuda y baja, y le dice, sí, pero este va a terminar, y va a aparecer Grecia, ¿no? Grecia, Roma, lo mismo, es lo mismo, ¿ya? Y viene la cultura. Entonces, nuestra lengua viene acompañada de algo que espiritualmente se mueve y que son las potestades que van en los gobernadores de los ríos. Yo voy a ir a Apocalipsis 3. Si vos lees Apocalipsis 3, cuando el Señor se dirige a las iglesias, ¿ves? Las 7 iglesias comienzan desde el 2, pero ya en el 3 voy a decir. Dice así. Voy a leer el 3.1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿No? No dice escribe a la iglesia. ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. En el 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Estamos? En el 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Lo ven? Ya, está bien. ¿A quién escribe? Al ángel de cada iglesia que está en cada territorio. ¿No? ¿Sí? Entonces hagamos de cuenta que diga, escribe al ángel de la iglesia en Bolivia. ¿Sí? No sabemos dónde está el ángel, no tenemos la mínima idea, porque a ustedes no se les echó luz que se escribía un ángel y no se le escribía a la iglesia. Dice, escribe al ángel, al que ha sido encomendado a guardar esa iglesia. Y dile a ese ángel que la iglesia está bien, pero ha hecho esto que está mal. ¿No ve? ¿A quién le dice que le diga? Al ángel. ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿aquí hay un ángel? Sí. Escribe al ángel de Sadar, dile esto y esto. Y el ángel debe escribir y debe decir, mira, lee y hace todo lo que tiene que hacer en el idioma español, ¿no? Pero el ángel es de donde había una misma lengua y mismas palabras. Ese mismo ángel que Lucero de la mañana con viejo o tan fácil has caído, ¿quién era? Lucero, ¿no ves? Que hablaba. ¿Sí? Ahora, y fue caído, ¿no? Y dice que la tercera parte fue caída y cayeron los angelitos por todo lado. ¿Estamos? ¿Sí? Y esos angelitos se volvieron demonios. Y en el Nuevo Testamento dice, ten cuidado que aún los ángeles se te aparezcan y te digan alguna estupidez. ¿Sí? ¿Sí? ¿No ve? ¿No estoy hablando mal? ¿Dice eso? ¿Eso quiere decir que todavía los ángeles se pueden corromper? Sí. ¿No ve? Entonces, si aquí el ángel se llamaba, voy a especular, ¿ya? Se llamaba el ángel Pachamama. Y le han empezado a rendir tributo. Y le siguen rindiendo tributo. Y le dan sacrificio. ¿Qué le pasa al ángel? Se ensoberbece, ¿no es? Y dice, nos vemos. Y se larga. O se queda y gobierna sobre la nación. Se queda. ¿Entiendes? ¿Sí? Dice que los ángeles fueron hechos un poco mayor que tú y yo. ¿No ves? Entonces cuando yo te hablo, tú me hablas, o cuando queremos hacer algo, tenemos la lengua. Con todo lo que trae la lengua. ¿Me entiendes? Todo lo que trae. Lo que puedes entender, lo que no puedes entender, la palabra que se puede traducir, la palabra que no se puede traducir, con toda la historia, con toda la carga de cautiverio, porque nosotros hemos sido conquistados
capacidades que tenemos son de cautividad. ¿Por qué? Porque alguien nos ha subyugado y nos ha dicho indios, ¿no? Y la palabra indio sí existe en el castellano. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, nosotros ya decimos, no somos indios, somos mestizos. ¿Entiendes? Y nuestro hablar, nuestro proceder, nuestro vestir, nuestro andar es división. Clase media, clase baja, clase alta, clase subalta, lo que sea. ¿Entiendes? Yo hablo 2 idiomas, vos hablas uno, yo voy al colegio fiscal, vos vas al particular. ¿Entiendes? División, y división, y división, y división, y división. ¿Es verdad? Sí. Entonces yo les digo, nuestra única división, se los he escrito la anterior semana, es luz y tinieblas. Cuanto más tinieblas tengas, menos luz tienes. Punto. ¿Cuántos hemos pasado clases en el colegio de refractario? ¿Saben qué es refractario? Es desviar la luz porque hay una fuerza que empuja más. Y le decía yo al Señor ayer, ¿cómo se hace eso? Porque el Señor me dice, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar agua con la luz. Y dice, sí, agua con la luz, incendio. Un cortocircuito. No, pon en un vaso agua, ponle luz arriba y pon una palabra atrás en el vaso y vas a ver cómo se refracta la luz y puedes leer mejor. Hagan una prueba. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros estamos divididos. Entonces, yo les digo, entramos aquí. ¿Cuál es mi afán? Que todos entren en el espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quiénes han sido los misioneros que han venido aquí a decirnos hola, ahí en la iglesia y ahí en el evangelio? Los jesuitas. Y los franciscanos. Mira, los jesuitas. Jesuitas. ¿Lo ven? ¿O no? Y les he dicho, el Papa es jesuita y el Papa no debería ser Papa, porque en sus reglamentos no puede estar en cargo jerárquico, sino siempre sirviente. ¿No ve? Sí. Y nosotros hemos sido realmente evangelizados por los jesuitas. Venían en misiones y alababan igual que nosotros, toda la vaina igual que nosotros, solamente que tenían la Eucaristía. Pero cantaban, no saben ustedes cómo hacían esa fiesta, pero nosotros pensamos que no. Porque vino el rival en el 70 y él fue el que no mentira. Porque después de los jesuitas vinieron las asambleas de Dios. ¿Estamos? E igual, en otro pensamiento, con otra lengua, porque ellos ya vienen de allá, del norte. ¿Me entienden? No vienen de España. No vienen de Europa, vienen del norte. ¿Me sigues? ¿Ya? Entonces hemos recibido lo que a nosotros nos parece. No me da la gana, entonces estoy. Si me da la gana, no estoy. ¿Por qué? Porque hemos recibido una lengua con todo lo que tiene esa lengua. ¿Ya? Entonces hoy día nuestro evangelio está dividido en lo que yo decido creer y en lo que yo decido no creer. Entonces, cuando uno se esfuerza como yo y le digo al Señor, y entonces yo he sido fiel, esa es mi fidelidad, y el Señor me dice, no, has sido leal. Ay, ya listo. Miércoles, ahora leal, será español, no será español, porque ya tenía toda mi cosa en la cabeza. Y el Señor me dice, no, mi amor, leal, has sido leal, no has sido fiel. Y todos a los que les vas a hablar no son fieles, son leales. Que si es la misma vaina. No, no es la misma vaina. Ahora, claro. Entonces digo, Señor, ya, voy a ir al inglés, al francés, a todos ellos. A todos, y he llegado a una conclusión que la han notado y se los voy a decir. Van a ver. Anótense esto conmigo. La fidelidad no nos hace responsables del resultado. ¿Ok? Anótense. La fidelidad no nos hace responsable del resultado. No tiene que ver con el fracaso o el éxito. La fidelidad. ¿Ya? No tiene que ver con el fracaso y el éxito. Porque es consecuente con la verdad. ¿Ya? Entonces, bueno, la fidelidad no nos hace responsables del resultado. No
tiene que ver con el fracaso ni el éxito. ¿Por qué? Porque es consecuente con la verdad. ¿Verdad? ¿Lo entienden? Ya. Entonces ustedes y nosotros y yo creemos que la fidelidad, bueno, yo no sé qué creen que es la fidelidad, porque como cada uno tiene su forma de pensar en lo que cree de la fidelidad, porque normalmente fidelidad es que no te pongan cuernos, ¿no? Y la lealtad, bueno, ya yo les he dicho lo que según yo es fidelidad, o lo que según el Señor es fidelidad. ¿Ya? Y la lealtad, que es más legal, ¿ya? Tiene etimológicamente, nace de por ahí en legalis, ¿ya? Se traduce como respeto a la ley, ¿ya? Es leal. Eres leal a un contrato, eres leal a una norma moral, eres leal a tu trabajo. Eres leal a un compromiso. ¿Ya? Entonces, normalmente, lealtad está casado a un asunto, o a una causa, o a un compromiso, o a una ley. ¿Entendés? Tú no conoces la Constitución Política del Estado de pe a pa, a no ser que de repente seas abogado constitucionalista. Tú sabes que existe. Nosotros decimos, la Carta Magna dice el artículo, bueno, no sabes nada, pero vos estás ahí bajo esa Carta Magna, ¿no? Que nos manda y ya estamos, y peleamos. Hemos peleado contra un código penal que ni sabíamos qué miércoles era hasta que a alguien se le ocurrió leer. ¿No ven? Sí, es como cuando hasta que se les ocurre a ustedes leer, entonces, ay, sí, había tenido razón, ¿no ven? Pero mientras tanto, ¿qué nos importa? Porque en nuestro lenguaje lo que yo tengo que hacer es oponerme, ¿sí? O ser leal al movimiento masista, o ser leal a la oposición, o ser leal a mi casa. O sea, la lealtad está casada a un compromiso. ¿Vamos? Ahora, si está casado a un compromiso, obviamente tiene que ver con los resultados, ¿no? Hoy hay un ministro que era opositor y ahora es ministro, porque me dice, ¿qué era? Leal a un compromiso. No le sirvió hasta que le sirvió. Como fue un fracaso, se largó al otro lado donde va a ser un éxito. Y le toca la riada y me río más. ¿No? Ahora, ¿qué quiere decir? Que tú eres leal hasta que la causa, el compromiso, la norma te sirve. Cuando ya no te sirve, te largas. Eres desleal. Te sigues aquí, pero eres desleal. ¿Estamos? No afecta a nadie, porque como es una causa, no afecta absolutamente a nadie. No afecta, pues, pero no afecta a nadie. No es un compromiso con alguien. La fidelidad, si no tiene nada que ver con los resultados, no tiene nada que ver con el éxito o el fracaso de algo, tiene que ver con la verdad. ¿Estamos? ¿Bien? La verdad no interpretada ni en latín, ni en griego, ni en inglés, ni en francés, ni en español, sino en esa sola lengua y esas mismas palabras que estaban en Génesis antes de que a ti y a mí se nos ha ocurrido hacer un ladrillo con nuestra casa. ¿Me sigues? ¿No me sigues? Ahí no hay peso. ¿Por qué? Porque el atributo más importante de Dios, sin que todos los demás no sean importantes, es la fidelidad. Por ser fiel, Él cambió el lenguaje. ¿Entiendes? Y si nosotros tenemos que volver al original, no importa si yo vuelvo a la etimología hebrea o latín o griego, debo volver a ese lenguaje, a la misma lengua y a las mismas palabras. ¿Me sigues? Donde no había peso de cultura, donde no había peso de maldad, donde no había peso de confusión, donde no había peso de nada. ¿Entiendes? ¿Por qué Dios permite que haya eso? ¿Y por qué? En Hechos 2 dice, espera en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga. Y hablemos otras lenguas. Y ahí sale el tema de que depende tu fidelidad cuando empezamos a hablar nosotros lenguas, ¿no? Porque hemos entendido que esas son las lenguas.
Y hemos dicho que que tú no entiendes y que yo no entiendo y que hemos dejado de hacer. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice claro que si no hay un intérprete, no lo hables. Ahora igual, si fuera yo estar hablando en inglés, necesito un intérprete porque no todos saben inglés. ¿Capis? ¿Sí? ¿Por qué estamos nosotros divididos así? ¿Por qué? Porque la fuerza de esa cautividad nos ha llevado a ser buenos para nada en lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando yo te digo, bueno, entonces yo he descubierto a Taber, cada uno está dividido en su forma de pensar o asumir el Taber. Yo te digo cualquier cosa aquí y tú estás en tu mente y en tu pensamiento y en tu corazón dividido. ¿Ya? ¿O no? Sí, tú decides. Entonces dime, ¿qué utilizas en ese momento? ¿Lealtad o fidelidad? Lealtad, pues. Eres leal a mí hasta que no te gusta lo que yo digo. Yo soy leal a ti hasta que no me gusta lo que tú has dicho. No se trata de ti, se trata de mí. La fidelidad de Dios, cuando dice en el Salmo 119, 75, 20, dice: según su fidelidad me afligiste. No, aquí es según tú me afliges, yo me largo, porque eres un desgraciado, no te has dado cuenta que yo tanto que sufro. ¿Entiendes? ¿Qué eres? Adiós. Hasta que te voy a amar hasta la muerte. No le vas a amar hasta la muerte. La fidelidad en la iglesia, en tu matrimonio, no existe. Yo quiero que me des amor. Amor, yo no sé, mi diseño no es abrazando ya. Bien. ¿Entiendes? Pero Jesús baja a pelear por ti. Mi diseño no es danzando. No, bien. Ya. Pero Jesús danza. No danza. ¿Por qué no danza? Porque en tu lenguaje, en tu forma de ver, en lo que a ti te da la gana, haces lo que a ti te parece porque eres leal a ti primero. ¿Me sigues? Fiel es Dios. Tú lees las palabras y en todas las palabras estas, 1 Corintios 4, 1, 2, dice que tú tienes que ser fiel. Yo les decía, si yo les digo que sean obedientes a tu palabra, que obedezcan, hija, no hablan una misma palabra ni un mismo lenguaje. ¿Triste? Así me ha hecho, así anoche estaba yo llorando. Y digo, les voy a decir, sí, les vas a decir, querida, porque no hay mucho tiempo que perder. Entonces yo cruzo las fronteras, hago, subo, bajo y quiero traer algo porque yo sí soy leal. Y no entiendo la palabra fidelidad. ¿Entiendes? ¿Por qué no entendemos? No es porque no sabíamos que la raíz, que la fidelidad no tenía nada que ver. Yo te estoy ahorita diciendo lo que parece que es la fidelidad. De ti será que veas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo pienso que la fidelidad es esto. Yo pienso que la fidelidad es el otro. Pero si fuéramos a la misma fuente, ¿sí? La fidelidad sería una sola cosa. Él permanece fiel porque tú eres infiel. ¿Me sigues? ¿Sí? ¿Ya? Entonces tú eres leal a tu casa, leal a tu trabajo, ¿no? Yo les decía así, pero les digo, van al cine, les he dicho, van, compran su pipoca, se callan, escuchan, miran, ríen. El rato que hacen un chiste, ríen del chiste. En cambio, yo si les cuento un chiste, uno ríe, el otro me juzga, el otro más o menos ríe, ¿o no? ¿Sí? Sí. Digo, por favor, vengan, tú no lo sabes. No, ¿por qué vamos a venir? Hace unos días he recibido un correo, un chat, creo. Me dice, ahora, después de 1 año y medio, entiendo por qué has cambiado la reunión al sábado. Y yo casi le respondí, ahora voy a volver al domingo. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a volver loco? ¿Entiendes? ¿Por qué? Claro, es hasta que entiende. ¿Me entienden? Pero yo soy fiel al Señor. ¿Me sigues? No hay eso. No entiendes. Entonces, división. Reúnanse el jueves en su casa. Alaben en su casa. No, nosotros no somos de alabar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros de repente hemos venido. Es como las iglesias aquí, ¿no? O en cualquier otro país. De
dependiendo de la idiosincrasia de la lengua, ¿me entienden? ¿Sí? Va a salir uno más, va a salir otro por aquí abajo, dependiendo cómo es. Pero básicamente siempre va a haber alguien que esté ahí, como Carita. ¿No ven? Yo aquí les he hecho bailar, danzar, les he hecho predicar a los niños. Yo les decía, Señor, pero hasta los niños, ahora la veo a la Mitzi detrás de su hija nomás. La mitad me escucha, la otra mitad no me escucha. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque nada hemos aprendido. ¿Por qué? Porque estamos divididos. ¿Por qué? Porque somos infieles. Porque no entendemos la fidelidad y queremos entender a nuestra manera. Entonces la fidelidad de Dios es que yo vaya todos los domingos, o todos los sábados, o todos los miércoles. La fidelidad es que dé mi diezmo. No, es que ya no hay diezmo, ¿entiendes? Cada uno piensa como le da la gana. ¿Me sigues? ¿Por qué? Porque tenemos un mismo lenguaje. Porque tú tienes tu lenguaje. Porque tú tienes tu historia. Porque, ¿se acuerdan cuando hemos ido vamos atrás? Además, tú también tienes que... ¿Se acuerdan cuando hemos ido a nuestro escudo, si éramos de España? ¿O no se acuerdan? ¿Sí? Pero igualito no importa, porque no hemos entendido que lo que nos ha dividido es el lenguaje. La misma palabra. Decir, aunque no entiendo nada, por eso yo honro a la Charito, a la esposa de Fernando. Hay días que la Charito no entiende nada, así, nada, cero, así. Me mira y... Pero algo que yo sí sé de ella, y el Señor me lo ha dicho hace un año, es que ella es fiel. No es leal, ella es fiel. Yo quisiera esa fidelidad. Ahora, no, eres fiel con el bien del Señor. Mira, tú sabes que yo no tengo. Entonces, ¿a quién eres leal? En mi casa no vamos a comer, ¿y vos qué sabes? Yo he vivido un mes comiendo bien, hasta engordo, porque me han obligado a comer. ¿Qué es? Eres leal a ti, a tus compromisos, a tus necesidades, a lo que a ti te gusta, a lo que a ti te parece. Entonces, yo voy a hacer, y le dije al Señor, entonces, nos has separado, has dicho ya con él para que ninguno tenga un Dios, porque eso es lo que estaban haciendo, y ahora hemos resultado con que hay la cienciología, el budismo, el maoísmo, ¿no ven? ¿Por qué? Porque todos, como dice aquí, fueron hijos de los hombres. Ya ninguno quiere ser del original. Porque ser del original no está bien. ¿Me entiendes? Entonces la reforma, yo les decía, ¿cuál ha sido la contrarreforma? La reforma vino con Martín Lutero. ¿Y con quién vino la contrarreforma? ¿Con quién? Con él. San Ignacio de Loyola. ¿No ves? Con su hijo. No, hay que parar esta vaina, y hay que parar, no para pues nada. ¿Me sigues? ¿Por qué? Por el peso del lenguaje que tienes. De tu boca, ¿saben por qué Jesús decía, de tu boca sale agua dulce, agua amarga? Porque es verdad. ¿Por qué lo dice en Génesis 11 y no lo dice en 1 y 2 de Pedro? Porque a Pedro le cuesta entender a Pablo, y Pablo le dice, pero miércoles eres de condenar, te vistes como si fueras judío y después friegas, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el lenguaje había cambiado, porque la lengua había cambiado, porque tú eres capaz de juzgar aunque no seas espiritual, y si eres espiritual, ¿juzgas con qué? Con tu lengua. Estoy hablando con la idiosincrasia, la cultura, y la miércoles que te han venido a decir los españoles y te han dicho, eres cautivo en esto, y así vas a ser. Entonces, cuando tienes que pelear, opónete. Entonces se paran, ¿no? Agarran tu pizza. El desgraciado se ha puesto botas nuevas para eso y lo otro, pero entonces politizan, ¿entiendes? Ahora, esto no es anormal. Desde que sabemos pasa esto, ¿o no? Siempre ha habido alguien que va a decir, no. ¿Vos dices sí? No. ¿Vos dices así? No, no es así. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero... Ahora, yo no digo con eso que no podamos añadirle, como dice Pedro, a la verdad virtud. Pero cuando le añades, no hay pero. Tú puedes decir, hay esto más. ¿O no? Pero tú vas a hacer lo que digo yo. Yo no voy a tu reunión el jueves y
ahí en la hojita que les he dado dice que el jueves tienen que seguir reuniéndose. Claro, ese es tu problema, ¿no? Ahora te vas a reunir a tu manera, a tu lealtad, a lo que tú piensas, a lo que tú crees que es. Estás fregado. No, es que yo no tengo tiempo, es que tú no sabes cómo es. Yo no sé, ni me importa. En estas alturas ni me importa. Cuando el Señor me dijo, dile nomás a Ananías, ese día uno cae muerto, entonces, ¿cómo le voy a decir eso? Así le vas a decir, y le he dicho. Y le voy a seguir diciendo, porque no voy a barrer el camino del André con mi lengua, ni con mi palabra, sino con su lengua y con su palabra. Ahora, ¿cómo es eso? Su palabra no es esto nada más. Pero si no entiendo esto, aquí no se me hace. Y cuando se me hace, lo interpreto yo solo, como yo creo, a la forma que a mí me parece, porque así la lengua española me ha enseñado. Si tú vas a leer la lengua holandesa, te voy a decir exactamente lo mismo. Si te voy a mostrar la lengua hitleriana, exactamente lo mismo. Por ejemplo, en África, en la mayoría de las lenguas que son altísimas en África, ¿ya? No existe la palabra futuro. Para mí está bien porque hemos dicho, vivimos en el ahora, ¿no? Aleluya. Pero ese pueblo, ¿por qué no tiene esa palabra futuro? Porque viven para morir. No saben si hoy día van a despertar mientras vos estás... A ver, ¿puedes traer algo para los tupiseños? Y vos tienes para traer, puedes escoger la olla. Ellos no tienen ni olla. ¿No ven? ¿Sí? Y le criticamos a la Teresa de Calcuta lo que ha hecho, pero ha hecho pues. ¿O no? ¿Sí? Ruanda. En Ruanda hoy día no hay oposición. Es un país interesante. Se han matado. 1 millón de ruandeses han muerto. ¿Por qué? Porque uno decía una cosa y el otro bando decía otra. ¿O no? ¿Saben la historia, no? Hasta que se levantó un rey, un señor, que no sé su nombre, ¿ya? Que dice, no, yo voy a hablar de la reconciliación. Y les voy a decir que estar de acuerdo es mejor a pesar de estar en desacuerdo. Y tienen 17 años de paz. Y tienen paz. Y han prosperado. Porque ha habido alguien que se ha levantado y ha dicho, hablaremos. Aunque tú no estés de acuerdo conmigo y yo no estoy de acuerdo contigo, hagamos que la palabra reconciliación sea mayor que tú pensar y que el mío. ¿Entiendes? Entonces todos cuando quieren sacarse la mugre, se callan. Porque la voz de esa palabra ha sido más fuerte. En cambio aquí las reconciliaciones, mira, no has pasado el paso 1 que dice que agarres al hermano y le saques la mugre. El paso 2, cuando pones, ¿entiendes? Yo me quedo loca. ¿No? Hoy día les digo, yo voy a hablarles por este medio. Y me vienen a decir que no, que han venido aquí ayer, cuando yo sé que los que tenían esto ya han escuchado. A los que no le daba la gana de escuchar es porque no le daba la gana. ¿Entiendes? O sea, es bien simple. Ahora, si no tienes crédito y sabes que te he dicho que así voy a hacer, ¿de quién corresponde de buscar y decir, oye, dice que has dicho, pero no tengo un peso, a alguien señales de humo, golpeo, no sé, pues algo hago, ¿no? Porque en este momento de los medios de comunicación no hay forma de que no haya forma, ¿entiendes? Pero como somos del lenguaje de que pelearemos, nos chasquearemos, ¿o no? Sí, porque aquí voy a la otra parte, tengo todavía el tiempo, aguántenme. Me conquistan a mí, Aymara y Quechua, guaraní, que yo soy, que tengo mis dioses, ¿no? Tengo mi idioma, tengo mi ainu, vienes, me subyugas, me lastimas, ¿no ves? ¿Ya? Para cualquier cosa vos y yo creo que ninguno de aquí deberíamos haber nacido, ¿no ves? Si no nos hubieran conquistado, ¿no ves? Alguno de esos genes no hubiera llegado aquí y seguramente estaríamos por allá, ¿no ves? ¿O no? Entonces, ¿qué somos? Como el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel. Ese modelo se repite en todas las naciones. ¿Sí? Y si hay un Moisés, un Martin Luther King que grita, ¿entiendes? Un Lutero, hay alguien que grita como Moisés gritó. ¿Sí? Ahora, Martín Lutero
estaba hablando. Porque su voz fue mayor que la voz de Jehová. ¿Entiendes? Moisés acabó mal, ¿no? 1, 2, 3, ¿por qué? Porque no entendió. ¿Qué le dice? Si no hubieras golpeado un poquito más, la vida hubiera sido mejor. Rebelde y contumas. Ahora sale de aquí. Josué, tome la posta, ¿o no? ¿Sí? Ya. Yo les he hablado del síndrome de Elías. Les he dicho, como iglesia, no vamos a hacer como el síndrome de Elías, pero como iglesia. El Señor ayer me decía, no es como iglesia, mi amor, es como cada uno. Si tú dices A, se ofenden con tu A. Si dices B, les gusta tu B. Si quieren, si no se van a su cueva, van, corretean, después vuelven, ¿o no? Sí. Yo le digo, si yo también me quisiera ir a mi cueva, pero no puedo. Quisiera. Me largaría y ya está. Y yo le decía, yo soy fiel a lo que tú has dicho hace 7 años. Y se ha reivindicado el Señor, pues es leal a lo que hemos dicho. No, fiel es otra cosa. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el que es fiel, ¿sí?, no está pensando en el resultado. Uno se casa y te dice, pero hay divorcio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el resultado es malo y es fracaso, es un divorcio, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Han visto ese video viral de ese bebé que su mamá golpeaba terriblemente? ¿Lo han logrado ver? A mí no he podido ver porque lloraba como burro yo. Pero el Señor me dice, escucha y escuché. Y cuando escuché, ¿ya? Así en ese. ¿A cuántos han escuchado y les ha dolido? Duele, ¿no? Sí, duele. ¿Cuál era el lenguaje del niño? Ninguno. Lloraba, gritaba. No. ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿No ven? Mientras la mamá le tiraba o sea, no sé cómo tenía la habilidad de grabarse y pegar, ¿no? Pero así pegamos. Y así gritan nuestros hijos, así gritan todos. Ahora, ¿por qué? Entonces, yo nunca he golpeado a mis hijos. Con el hecho de que tú seas leal a tu apellido, a tu colegio, a lo que sea, y no fiel a Dios, los estás matando. Matando así, pero en cómodas cuotas mensuales. ¿Entiendes? ¿Por qué? No, pero sí. Les enseñas bien a levantarse a las 7 de la mañana, limpiarse un poco y a ir al colegio. Pero no tienen que venir a la iglesia ni estar a las 7 de la mañana. Ya, pues está bien rato, ¿entiendes? Les enseñas bien, amiga. Tienen horario para ver tele. Es que yo les pongo horario, hermano, no te preocupes, es 1 hora al día. Y les pones horario para estudiar la palabra, les pones horario para entrar en el espíritu. ¿Entiendes? ¿A quién eres leal? Porque fiel no eres. Ay, yo veía todas las series, y lo que sea, ahora ya no. ¿Me entiendes? Porque nuestras lealtades no tienen que ver con la fidelidad a Dios. Entonces ese golpear a esa guagua que te duele tanto porque le digo, no, es que mi hija o mi hijo ha hecho esto, y si algún momento estará en el Señor, ¿me entiendes, no? ¿A quién eres leal? A tu hijo, pues, que cumpla su sueño, ¿no? ¿Cuál sueño? ¿Me entiendes? Porque ¿qué hecho? Nosotros hemos definido cuál es el Evangelio. Nosotros hemos definido qué es Cristo. Nosotros hemos definido cuál es la cultura que vamos a tener, ¿o no? ¿Me entiendes? Entonces, con eso, en mi corazón, digo, el Señor lo dice, sé obediente hasta la muerte. ¿Qué dice? Dice eso. Dice eso. No dice obediente, de repente. Porque le decía, ¿y obediencia qué es? Fidelidad. Y si les meto en el lío sí les voy a meter. ¿Ya? Anótense Emet. Y Emuná. Emet, E-M-E-T. Y Emuná, E-M-U-N-A, con H al final. Eso está en hebreo.
una palabra más, actum. Actum. No es mi teléfono, no sé que yo no sé. Emet, emuná y actum, ¿ok? Significa. Significa firme, estable, permanente. ¿Ya? Ahora, si ustedes me han entendido qué cosa, qué nos puede cambiar la esencia de una palabra, yo estoy hablando del hebreo, porque se supone que en hebreo se ha escrito la mayoría de las palabras en el Antiguo Testamento y un poco en el arameo, y en el Nuevo Testamento en griego y en arameo, ¿sí? ¿Ya? Ahora, se ha escrito, cuando se ha escrito, el que había escrito ya había sido votado desde Génesis 11, ¿no? Con su lengua y con su palabra, como vos y yo. ¿Estamos? Pero aquí estas palabras, interesantemente, parecen lo mismo. Dice firmeza, permanecer, ¿ya? Establecer. ¿Estamos? Y en el latín y en el griego significa pistis, fidelidad, pistis. Y pistis significa fe. No fiel, sino fe. ¿No ven? ¿Sí? Ahí les voy a dar la diferencia así bien fácil entre fe, entre fiel y leal. Es la fe. Vos le crees a Dios y eres fiel a Él hasta que no le crees. Y punto. Y ahí se acabó el cuento. Y ya está. ¿O no? ¿Sí? Como no entiendes, no crees. Y te paras ahí. ¿A quién eres leal? A ti. No estoy diciendo fiel al Señor. No. Yo no creo. Realmente no creo. Que Daniel haya entendido por qué tenía que estar en el foso de los leones. No creo que haya entendido. Entiendo que tengo que estar en el foso. No. ¿Sabía que esa era la consecuencia de ser? ¿O no? ¿Qué dice de Daniel? Daniel, vamos a ver, tengo 10 minutos. Daniel 6:4. Daniel 6:4 en la Reina Valera dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué dice que no se vio? ¿Qué no se halló en él? Falta. Ningún vicio ni falta o falta. Ahora, ¿quién era fiel? ¿Al reino? A Dios. No había vicio ni falta. Tu vicio no me da la gana de hacer. Nuestros vicios no son como nos han dividido. Es drogadicciones, prostituciones, juegos. No. Nosotros tenemos un vicio mayor, nuestro lenguaje. Es como yo entiendo, como yo creo, como me respeto, como yo percibo las cosas. ¿Sí? Y además, todos nos han ayudado, la ONU nos ha ayudado, ¿no? Y el diablo nos ayuda. Hoy día la ONU ha declarado patrimonio a la cita, ¿no? La cita con su hija, todo es patrimonio ahora, ¿no? Está encima. El ángel de Bolivia tendríamos que estar viendo si está de este lado o de este otro. Porque cada día que pasa, mientras tú y yo quieres entender, obedecer o ser fiel, el diablo está sentado. Y cada día va a ser como les decía, no, está llegando el profeta número 1, tienes que venir a las 12 porque Él nos va a salvar a la miércoles. Cristo es el que salva. Pero no Él va a venir y va a salvar, va a abrir los cielos que tú no has podido abrir. Mucho. Ahora, ¿por qué? Yo sí decía y les he dicho hace 2 años o 3 años que el Otis vino y fuimos nosotros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya, el Otis vino y claro, es de descendencia africana. Estamos ahorita con un señor que está aquí al lado de Guanacuni ejerciendo, ¿ya? Y claro, y decíamos, no estaba el Guanacuni ahora, no estaba ese señor ahora, pero hace 3 años no estaba, ¿no? O sea, ahora está, pero hace 3 años no estaba. Y
Y él vino. Y ahora está sentado aquí el tipo. Y digo, no voy a decir que el Otis estaba mal, ¿ya? Pero no será posible que él haya venido con todo un séquito. ¡Permiso! ¡Abro los cielos! ¡Aleluya! Para que Bolivia sea libre. Y los diablos entran. Y entonces este Balú Balá, que está aquí a nuestro lado con el Guanacuni, se sienta.